A continuación, invito al escenario al doctor Gabriel Bastías, investigador senior de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y presentará la conferencia El Sistema GRD, Mecanismo de Pago y Gestión Hospitalaria. Bienvenido, adelante. Muy amable, gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento por la invitación que me han hecho, particularmente a Ana María, quien decidió invitarme desde el fin del mundo. Yo vengo de Santiago, de Chile, muy al sur, ¿no? Por lo tanto, estoy muy agradecido de haber sido considerado para contarles una experiencia que tenemos en Chile. Me di cuenta que efectivamente era una odisea llegar acá, prácticamente por las 18 horas que estuve en vuelo desde Chile a Cartagena de Indias por un problema, entiendo, de tiempo, ¿no? Yo los voy a llevar a un tema que puede ser bastante árido para quienes no han escuchado hablar de grupos relacionados al diagnóstico y quizás sea todavía más árido para quienes sí han escuchado hablar de estos grupos. Es un tema extremadamente técnico, por lo tanto yo voy a tratar de extractar lo que me parece más relevante de una presentación que hemos hecho junto con el Fondo Nacional de Salud de Chile, que es la aseguradora pública, y con quien hemos trabajado ya más de 18 años en la implementación de un sistema de agrupación que permita un mecanismo de pago adecuado a las realidades que tiene nuestro país. Les debo comentar en términos genéricos que nuestro país es un país que tiene un sistema de salud que es básicamente una fragmentación público-privada. Algunos ciúticos le llaman un mix público-privado, pero la verdad es que están absolutamente segmentados y no conversan entre ellos. Y por lo tanto es un sistema donde el grueso de la población de menos recursos, de más vulnerabilidad, de más comorbilidades, de menor nivel socioeconómico y de menor educación, está en el sector público y constituye aproximadamente el 73% de las personas de la población y un 27% aproximadamente de personas que están en el sector privado. Entiéndase privado tanto desde la perspectiva aseguradora como desde la perspectiva de las prestaciones de salud. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es hablarles a ustedes de el sistema GRD, Mecanismo de Pago y Gestión Hospitalaria, la experiencia que hemos implementado en Chile. La verdad es que podría ser GRD, podría ser cualquier otro tipo de agrupador, pero nos hemos enfocado en esto porque es lo que estamos haciendo hoy día con FONASA. Bueno, el problema detectado es el que ya comentaba mis dos predecesores en la relatoría, ¿no es cierto? El gasto en salud sigue aumentando de manera logarítmica. Estamos enfrentando una situación que no es afordable, como dijo el doctor Castro, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de los sistemas de salud, desde el punto de vista económico, y por lo tanto surgen cosas como esta, en donde lo que se plantea, por ejemplo, esta es una noticia de un matutino, es que los privados tienen el 60% más egresos por cama. Y el autor de este estudio, entonces, llega a la conclusión de que el sector privado es más eficiente que el sector público. Por supuesto, este artículo fue rápidamente destruido porque estaba sacando una conclusión que no se basaba en evidencia, o por lo menos toda la evidencia necesaria para hacerla. Ustedes verán al lado otro extracto, ¿no?, donde 7 clínicas concentran la mitad de las compras. El año 2017, si veo bien, fueron 35.643 millones de pesos chilenos, ¿no es cierto?, y 42.791 el año 2018. O sea, tenemos un problema de eficiencia distributiva que claramente hoy día nos está complicando. Ahora,
lo que nosotros vamos a hacer hoy día, en el fondo, más que hablar de GRD, vamos a hablar de GRD, pero lo que hay detrás de esto es intentar comprender cómo es posible que nosotros hagamos ajuste de riesgo en términos prácticos. Nuestros pacientes no son iguales, no solo porque tienen enfermedades distintas, sino porque además tienen morbilidades asociadas que son distintas, porque tienen niveles socioculturales que son distintos, porque tienen niveles educación distinta, y eso hace que es muy variable entonces poder hacer una comparación exacta entre un joven de 18 años, atleta, sin problemas, sin enfermedades, que es operado de apendicitis aguda, ¿no es cierto?, versus un señor que tiene 80 años, que tiene probablemente una insuficiencia renal, una hipertensión arterial, una enfermedad crónica como la pandemia que nos contaba el doctor Castro. El consumo de recursos es distinto. A lo que nosotros queremos llegar en Chile es a lograr priorizar y ajustar por riesgo. Y en el caso de los hospitales lo estamos haciendo por la vía de los agrupadores, en este caso el GRD. Con FONASA hemos estado trabajando en conjunto, les decía, y el objetivo general que tiene FONASA es utilizar mecanismos de pago como herramienta para mejorar la equidad y la eficiencia financiera del sistema. Eso es lo más importante, diría yo, es el propósito fundamental de la política pública de FONASA. Y tiene tres objetivos estratégicos. Primero, racionalizar y fortalecer mecanismos de pago con el sector público. En segundo lugar, hacer lo propio y establecer reglas de negocio con el sistema privado. Y finalmente, usar mecanismos de pago a proveedores para fortalecer el acceso a los servicios de calidad con eficiencia financiera para los afiliados a FONASA por medio de incentivos adecuados. Esos son nuestros tres grandes objetivos. No son más que esos, son bastante modestos, pero a la vez son un tremendo desafío. ¿Qué hacemos o qué decidimos hacer? Decidimos implementar un nuevo modelo de compra sanitaria por GRD para prestadores públicos y para prestadores privados. ¿Para qué? Por una parte, para fortalecer esta eficiencia financiera, la calidad de la compra y la calidad sanitaria de los prestadores públicos y privados. Por lo tanto, aquí hay un objetivo claramente financiero. Pero lo segundo es poder vincular lo que hacen hoy día los equipos clínicos con su responsabilidad respecto del impacto financiero que ellos tienen. Sabemos que el que más gasta en salud, ¿no es cierto?, es el lápiz del doctor, ¿no es cierto?, cuando escribe en un recetario. ¿Qué es el GRD? Para quienes no lo conocen, esta es una definición muy sintética. Es un sistema que agrupa a los pacientes que egresan de un hospital y lo hace con coherencia clínica y con isoconsumo de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes que hoy día son egresados con un diagnóstico, necesitamos más que eso para saber realmente quién es ese paciente. Hoy día nosotros no sabemos cuál es el producto hospitalario. Pensamos que son los días cama, pensamos que son las prestaciones, los exámenes, las cirugías, etc. Sin embargo, es mucho más que eso. Y el GRD lo que hace es reunir todas esas variables para entender que este paciente es parecido a otros pacientes y probablemente caiga en un grupo que tenga además un consumo similar de recursos. Son mutuamente exclusivos e inclusivos, excluyentes e inclusivos. Quiere decir que todos los pacientes están solamente en un grupo de estos grupos relacionados al diagnóstico, no están en dos, como ocurre con otras clasificaciones y agrupaciones, y son inclusivos en el sentido que están todos los pacientes al interior. No puede quedar ningún paciente fuera de estos grupos. La otra ventaja es que es un pago prospectivo, no es un pago retrospectivo. Por lo tanto, el proveedor de servicios de salud, sea público o privado, sabe perfectamente lo que va a recibir por cada GRD que trate. Y estos GRD se asocian a un peso relativo, no voy a entrar en el detalle porque tomaríamos probablemente una hora adicional, se asocian a un peso relativo que, miremoslo desde la perspectiva económica, es un costo. Un costo que asimilamos a un precio que pagará el asegurador
porque el proveedor trató a ese paciente con ese GRD. ¿Por qué escogimos el GRD? Porque si ustedes se fijan en esta curva de la gráfica que está allí, ¿no es cierto?, en la abscisa están los tipos de formas o mecanismos de pago, y en la ordenada está el riesgo financiero. La línea roja representa al pagador y la línea azul representa al proveedor de servicios. Claramente, si nos vamos al extremo izquierdo de la abscisa, cuando pagamos por gasto, el hospital, el consultorio, como queramos llamarle, ¿no es cierto?, al organismo, clínica, prestadora de servicio, no tiene ningún incentivo para controlar el gasto. Por lo tanto, su riesgo financiero es bajísimo. En cambio, el riesgo que asume el asegurador es muy alto. Si nos vamos al otro extremo, el porcentaje de la prima es todo lo contrario. El porcentaje de la prima hace que en la práctica el financiador no tenga ningún riesgo, porque paga una cantidad fija, y el proveedor tendrá siempre el riesgo de que su paciente se complique y por lo tanto tenga que gastar más en él al precio que se combinó originalmente. El GRD está en una situación intermedia en donde equilibra el riesgo financiero y tanto del proveedor como del financiador. ¿Cómo lo hicimos? Partimos el año 2010 a 2012, donde tuve la suerte de ser nombrado el director de este proyecto. Introdujimos los GRD en Chile en 4 hospitales, 2 hospitales públicos, 2 privados y un hospital de enfermedades profesionales. Posteriormente, el Fondo Nacional de Salud, o sea, el asegurador público, lo implementó como mecanismo de pago en 25 hospitales. Nos dimos cuenta en la medida en que esto iba progresando que existían distintas realidades geográficas y distintas complejidades entre los establecimientos y por lo tanto empezamos a incluir algunos indicadores o coeficientes que corregían estas diferencias geográficas o estas diferencias de complejidad. Llegamos en los hospitales señalados, los 25 hospitales, a más del 95% de codificación. Eso, la verdad, es que no se ve en ninguna otra parte, por lo menos en América Latina. Y finalmente, hoy día estamos monitorizando lo que está pasando en los hospitales públicos con la clasificación GRD y en las clínicas privadas. El diseño y la implementación en los prestadores privados. Como les dije, hicimos una licitación, escogimos a 35 prestadores. Lo que les pedíamos a esos prestadores es que por GRD ellos hicieran una resolución integral del problema sanitario que presentaba el paciente. La forma de pago se estableció, con un precio base único por prestador. Cada prestador tenía un precio base distinto porque sus costos eran distintos. Había que incluir los costos de hotelería, había que incluir los costos de las distintas tecnologías, los avances, etc. Y las condiciones de la compra, establecimos 3 condiciones específicas. Había que hacer pago adicional si existía tecnología especializada. Algo pasó aquí. En los casos que salían de la norma, por lo tanto que pertenecían a un grupo relacionado al diagnóstico, pero que no respetaban los días de estada, había que auditarlos y finalmente había que revisar los casos especiales. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? En prestadores públicos. Lo primero que hicimos, hay algo así como 10 familias de GRD en el mundo. Todo el mundo del hemisferio norte, el mundo desarrollado, utiliza grupos relacionados al diagnóstico. Nosotros estamos utilizando los International Refined DRGs o los grupos relacionados al diagnóstico refinados internacionales. En el mundo entero se está usando los APR-GRD, que son los GRD para todos los pacientes refinados. Eso se hace en Australia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, etc.
Y lo que vimos, comparando con otras metodologías de costeo, es que era muy parecido el precio que nosotros calculamos en Chile respecto de los precios que se referían en otros lugares del planeta. En la gestión clínica conseguimos a 62 prestadores. 62 prestadores se incorporaron después de un cierto tiempo a este mecanismo, con 963.668 egresos hospitalarios. La distribución por grupo etario es la que ustedes ven allí. Claramente los adultos concentran el mayor porcentaje de atención. La estadía promedio, fíjense que es casi 6 días. Si la depuramos por complejidad, se reduce a 4.9. Los outliers, que uno pensaría, ¿no es cierto?, que son extremos muy importantes dentro del sistema, no representaron más allá del 5.6%, y los GRD más frecuentes que nosotros vemos en el sistema público chileno son las cesáreas, los partos vaginales y los procedimientos sobre cataratas. Los resultados financieros y las cifras que aparecen allí yo las convertí, digamos, a pesos colombianos. Si ustedes se fijan, los hospitales pilotos, estos 66 hospitales pilotos que yo les mencionaba, están en azul, en la columna azul, y los hospitales que no se incluyeron están en la roja. ¿Qué significa esto? Que efectivamente nosotros generamos una economía en términos de disminución de la deuda que ha sido tremendamente importante y que ha permitido destinar estos recursos que no han sido gastados en la forma tradicional en otro tipo de prestaciones. En esta gráfica se utiliza el PERC, que es un sistema muy parecido al sistema WINSIG que promueve la Organización Panamericana de la Salud, pero que la verdad es que no nos resultó mucho combinándolo con grupos relacionados al diagnóstico, así que utilizamos el PERC. No me interesa que se fijen demasiado en la gráfica. Lo que quiero mostrarles es que utilizando los GRD recién, pese a que tenemos estadísticas desde hace muchos años en Chile, nos dimos cuenta que tenemos 70.770 días que se gastan hospitalizados y que podrían evitarse. Y eso significa 81.363 millones de pesos colombianos. Fíjense que de estas estancias totales hay reingresos que son urgentes, que no sabíamos antes que ocurrían, porque no podíamos correlacionar el GRD con un paciente determinado. Hay 21.460 días que generan reingresos y eso tiene un costo para el sistema de 24.581 millones de pesos colombianos. Por lo tanto, el 2015 la transferencia para deuda, para pagar deuda de los hospitales, deuda operacional, fue de 106.490 millones de pesos colombianos en 5 de 14 hospitales, pero esto cambió el año 2016 con las cifras que ustedes ven ahí. Efectivamente invertimos más en pagar deuda, pero eran más hospitales los que estaban en la muestra. Por lo tanto, en términos relativos, estamos haciendo un ahorro. Lo más importante es decir que el pago de la actividad por GRD permitiría que un 70% de los recursos que estamos destinando hoy día a pagar deuda pudieran ser destinados a otro tipo de prestaciones. Resultados en privado. Algunas cosas interesantes. Fíjense que como el mecanismo clásico de la forma en que se pagan a las clínicas es fee for service, o sea, es pago por acto, el promedio de días de estada no es ni más ni menos que 14.5 días, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en el sistema público. Una mortalidad del 11.7%, con un case mix del 2.74. Esta es una expresión que dice cuántos recursos gastan ellos. Ellos gastan casi
3 veces los recursos que gastan los hospitales públicos. ¿Sí? Sea en hotelería, sea en pago en gastos generales, ¿no es cierto?, que se pagan a directivos superiores, etc. Los GRD más frecuentes son ventilación mecánica, lejos los respiratorios son los que llevan, digamos, la mayor proporción. Esta es la estancia media según prestador de GRD más frecuente. Vale decir, FONASA le compra GRD a los hospitales públicos cuando a los hospitales privados, perdón, a las clínicas, cuando el sistema público no puede resolver el problema. Fíjense la tremenda variabilidad que existe en términos de días de hospitalización para un mismo GRD. Ojo, la gráfica de la izquierda es el mismo GRD, pero en casi 12 clínicas distintas. Esos son los días de estadía. O sea, esta es una variación inaceptable desde un punto de vista clínico. Los médicos, ¿qué es lo que dicen? Yo necesito más recursos porque mis pacientes son más complejos. Y el gestor dice, por favor, demuéstramelo. Y con los GRD o con otro grupo de sistema de agrupación es claramente demostrable. ¿Qué es lo que aprendimos? Bueno, primero, que cuando uno paga por GRD hay un incentivo perverso a dar de alta rápidamente al paciente. Porque mientras menos yo lo tenga, gano un precio fijo y gasto menos. Se trasladan los casos no rentables. O sea, las clínicas que reciben un paciente del sistema público a través de un convenio, ¿no es cierto?, para recuperarlo, ven que no es rentable y por lo tanto lo devuelven al sistema público. Desde el punto de vista de la atención, hay una selección de pacientes en donde se eliminan una serie de procedimientos que no son necesarios para evitar el gasto en esos procedimientos, ¿no? Recordemos que el GRD se paga a un precio fijo. Desde el punto de vista del pago, hay una manipulación de diagnósticos y procedimientos, y hay una manipulación de la práctica. O sea, yo puedo agregar diagnósticos para que mi GRD sea más complejo y por lo tanto se me pague más. Y finalmente, en términos de producción, manipulación de la estancia para aumentar la producción hospitalaria. Todo esto nos lleva a que las derivaciones muchas veces se hagan de manera muy poco pertinente, muchas veces en casos premortem, para que los pacientes en el fondo se les ayude a morir bien en una clínica y por lo tanto no va a haber procedimientos incorporados. Tratamos de mejorar esto, hicimos una licitación pública el año 2017, aumentamos el número de prestadores, aumentamos la compra y empezamos a comprar camas críticas. Por lo tanto, el paciente iba a ser complejo y era imposible quitarle el respirador porque era un paciente crítico. Establecimos 2 precios bases de referencia por prestador según la complejidad. Ya no era un solo precio base para todos. Eran 2 precios bases según si era el Instituto de Neurocirugía de alta complejidad versus el Hospital Base de Punta Arenas, por ejemplo, que tiene una complejidad bastante menor. Y implementamos un pago por ajuste tecnológico en la medida que existieran insumos, instalaciones que ameritaran que ese centro asistencial tuviera mayor presupuesto. Implementamos de manera pionera lo que se llama el POA, que es establecer el GRD se establece al momento del egreso del paciente. Pero es tremendamente importante saber, a ver, ¿cómo lo recibí yo? ¿Yo puedo establecer ese GRD al momento del ingreso? ¿Es tan certero mi médico de urgencia o el médico que deriva para que efectivamente el paciente que sale con el mismo diagnóstico del que entra? Y lo que nosotros hicimos fue básicamente hacer un tratamiento intramural.
Entonces, nuestros aprendizajes respecto del precio base es que en FONASA el sistema público tiene una tremenda brecha presupuestaria. Los precios que le paga FONASA a los prestadores públicos está muy por debajo en realidad de lo que están esas mismas prestaciones valorizadas. Esto hace muy difícil imputar el gasto variable. No hay sistemas de costeo en el sector público. Ojo, tampoco en el sector privado. Y esto recoge las ineficiencias de los procedimientos, de la operación que ocurre al interior. No sabemos si estamos siendo eficientes porque no tenemos costeo y por lo tanto no sabemos si estamos tratando de economizar o de contener costos haciendo las cosas de una mejor manera. Desde el punto de vista de la complejidad hospitalaria, hay poca diversidad hospitalaria. Casi todos los hospitales en nuestro país hacen lo mismo. Y eso es porque así está construido históricamente. Son imágenes especulares. El Hospital del Norte en Arica hace lo mismo que el de Punta Arenas. No hay polos de desarrollo. Y eso lo hemos visto a través de los GRD. Los hospitales más complejos, con prestaciones, no están necesariamente representados en los egresos. Es el clásico problema del médico que hace cosas pero no las anota. Y lo que no se anota no existe. Lo que no existe no se paga y lo que no se paga no se gestiona. Los hospitales menos complejos tienen un alto número de egresos y diversidad de cartera. Curiosamente, los hospitales menos complejos, ¿no es cierto?, son los que más GRD tienen por alguna razón que todavía no logramos despejar. En la estructura hospitalaria hay una variabilidad de la actividad. Las cosas se hacen de manera muy distinta entre los distintos hospitales. Hay faltas de normativa y de estandarización de protocolos y hay una escasa explotación de los datos. Los hospitales no están usando los datos, el nivel central lo está usando para pagarles, pero los hospitales no están usando los datos para poder hacer mejor gestión clínica. Y finalmente, en la presentación, las tecnologías no están representadas en la CIE 9MC, por eso estamos usando la versión International Refine, porque esa logra integrar a la CIE 10. Los americanos, como no les interesaba la CIE 10, digamos, siguieron con los AP-GRD. Y al comparar valores de estos GRD que nosotros estamos hoy día aplicando con canastas PPB, se presentan casos de menor financiamiento en el caso del PPB. Por lo tanto, si empezáramos a pagar por GRD, los hospitales se verían beneficiados en la medida que aumentaran la eficiencia. ¿Qué ha pasado con los aseguradores privados? 6 aseguradores privados concentran el 97% del mercado de los beneficiarios privados en salud. Hoy día los aseguradores privados están negociando con los proveedores mecanismos de pago, porque están siguiendo un poquito la enseñanza de FONASA. Están estableciendo nuevas reglas de negocios. Hay un terreno que es proclive, pues los proveedores venden tanto al sector público como al sector privado, por lo tanto les interesa tener un único sistema de compra-venta. Lo que sí es importante que necesitan costear los GRD. Los casos extremos, o sea, los outliers, se auditan y se monitoriza la calidad de la codificación. Y finalmente lo que nosotros estamos esperando es que en un par de años más todos los hospitales y las clínicas estén usando GRD para buena parte de recibir pago por prestaciones. Vale decir, vamos a pasar de presupuesto por GRD de algunas prestaciones y de algunas clínicas a cubrir el 100% de los egresos hospitalarios. Esto es lo que yo quería mostrarle. Esta gráfica creo que no es importante. Otro desafío
es que estamos utilizando los GRD para poder racionalizar el uso de medicamentos. Hoy día existen tecnologías asociadas a los GRD que nos dicen qué medicamentos se están usando, por qué se están usando y lo principal es si eso es lo que corresponde o no dentro de lo que el GRD así determina. Bueno, yo quisiera agradecerle. Estas son las Torres del Paine en el sector de Puerto Natales. Quedan todos cordialmente para que puedan visitarlo. Gracias.